Buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días. En este momento estoy saliendo a la calle para lo que sería comprar lo que sería las cuestiones más básicas del hogar para mantener activa la casa. ¿Qué sucede? Y con esto quiero hacer una evaluación de la vida diaria cuando uno hace precisamente estas diligencias. Y estoy hablando de lo que sería el término de la responsabilidad. La responsabilidad se comprende, de hecho, cuando tú tienes un cargo o un carácter que tú estás a cargo, inclusive de poder de sostener, ayudar o bien sea cuidar de un ser querido o de un ser amado. En este caso, cuido de mi madre, de mi mamá, porque yo soy agradecido de la vida, porque para mí es una responsabilidad muy grande todo lo que estoy haciendo. De hecho, estoy saliendo de madrugada y estoy saliendo, se supone, en una zona donde, si de hecho no es segura, por lo menos hay gente, presencia, donde me permite dar esa seguridad. Ahora bien, ¿por qué lo hago? Porque el ser humano, cuando uno adquiere un compromiso o una responsabilidad, no importa las condiciones que lo adversen, estas condiciones hay que acatarlas y hay que inclusive tomarlas, sea la ocasión que sea, con tal de cumplir una asignación. De hecho, lamentablemente en esta sociedad se está perdiendo el valor de la responsabilidad. Se está perdiendo porque ahora nadie quiere hacerse cargo de nada. Nadie quiere inclusive tomar atribuciones, cuando en el fondo habrán otros que sí van a estar pendientes, aunque sea de mantenerse vivos, y estos, lejos de cumplir lo que van a hacer, va a ser lo mismo, es decir, descartarlos. Nadie es descartado en esta vida. Por esa razón, nosotros cuando asumimos un compromiso de responder, uno tiene que velar, de hecho, lo que sería la parte de la responsabilidad. Es más, ¿qué sucede en un trabajo? En un trabajo te dan una asignación. Esta asignación en el trabajo te la dan y inclusive te la asignan a ti para que tú puedas, digamos, desempeñar una función que te exigieron o te obligaron, de hecho, a poner precisamente como un área de esfuerzo, con tal de inclusive poder llevar a cabo una misión. Esa misión, señores, en el trabajo se entiende como misión de responsabilidad. Esa misión de responsabilidad, lo que se debe en este caso es inclusive atender y a la vez promover funciones que sean para inclusive cubrir ciertas necesidades o ciertas demandas para satisfacer, digamos, lo que sería una parte del mercado. Eso es lo que sería la parte de términos financieros, donde va concatenado precisamente al orden social que estamos viviendo hoy en día. Otro caso de responsabilidad, pero de forma honesta. Cuando una masa hace un sondeo para escoger precisamente al sujeto que en los próximos 5 años tiene que tomar las riendas de un estado o de una nación, esto lo hacen para poder precisamente seleccionar en base a las ideas y las propuestas que tienen que ofrecer una solución para poder solventar las carencias que su población o su civilización padecen. De ahí es que cuando un poco de gente saca o inclusive ofrece lo que sería una confianza, porque el término latín voto significa confianza. Ahí es cuando mezclan las dos palabras, alegando o diciendo, te tenemos que dar un voto de confianza. De ahí es cuando ofreces una responsabilidad a un sujeto para poder seguir ejerciendo lo que sería un cargo de asignación que tiene la facultad y la responsabilidad de controlar las fuerzas de orden público
las fuerzas de orden social y todo lo que es referente a la administración burocrática que conlleva precisamente a la administración del Estado. De ahí es que viene la responsabilidad. Otro concepto de responsabilidad, tenemos que alegar el concepto de responsabilidad en cuanto a lo que sería la responsabilidad del cuidado de un progenitor cuando la madre pare y saque de su vientre a un niño, no importando si ésta le gusta o no la criatura, pero al fin y al cabo es su hijo, al que tiene que quererlo, cuidarlo o amarlo. Lo mismo pasa con una mascota, más a un perro, que un perro de hecho es el ser más fiel y el más cariñoso de este planeta. Disculpe por lo cursi, pero es la verdad, porque por lo menos los seres humanos tendemos a ser traicioneros entre nosotros mismos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de responsabilidades, nosotros hablamos precisamente de lo que sería de obligaciones y también inclusive asignaciones que se nos competen a nosotros para poder inclusive dárselos o otorgar precisamente a la gente para poder encargarse de lo que sería de su desempeño y de su convivencia y a la vez de su existencia a raíz precisamente de cuando convive dentro de una sociedad o dentro de un entorno. De ahí es cuando nosotros tenemos que encargarnos de la vestimenta, de la alimentación, del cuidado, de inclusive de lo que sería el mantenimiento, la función de inclusive de poder sostenerlo a esa criatura o ese infante. De hecho, si nosotros hablamos de responsabilidad, tenemos que también entender que la responsabilidad viene aún de los niños, cuando inclusive los tenemos que orientar para formar parte del campo laboral, o no del campo laboral, sino de la sociedad constituida como entorno macro de una comunidad. De ahí existe lo que serían las escuelas de capacitación primaria, básica y superior, como también inclusive las escuelas de formación universitaria. Eso es lo que sería el verdadero concepto de responsabilidad. Y eso sería el verdadero concepto de responder y velar sobre la educación de los seres humanos. Y esta educación, de hecho, es prioritaria para poder inclusive instruir dentro de las masas hacia una nueva forma de convivir entre seres humanos, sobre todo cuando se estructura esta sociedad por medio de jerarquías, que está la jerarquía familiar, que es comprendida por la abuela, el abuelo, que antes de la abuela, el abuelo está el bisabuelo, o bisabuela, que viene siendo el padre y la madre, que vino de una relación de la abuela y el abuelo, y después del padre y la madre vienen los hijos, que de los hijos se subdividen en lo que sería el hermano, que sería el hermano mayor, después el hermano menor, y si es el hermano central, es el hermano del medio, y luego viene el hermano o la hermana menor. Y si es extendible de otro cónyuge, son lo que serían los hermanos del padre, de parte de la madre, o de parte de la madre. Y después vienen lo que serían los tíos y las tías. Y los hijos de los tíos y las tías son primos y primas. Después viene la Iglesia Católica. Después viene la Iglesia Católica, que tiene que responder por el alma de las personas, o lo que sería la redención moral a través de lo que sería el ejercicio de la fe, de la práctica de la fe religiosa. No importa la religión que sea, pero siempre y cuando es monoteísta, que es surgida por un solo Dios.
Después de ello viene lo que sería las instituciones burocráticas, que sería la presidencia o el primer ministerio, que tiene que obedecer un parlamento, donde un parlamento ejecuta el sistema jurídico, donde este sistema jurídico es coordinado y ejecutado por el Tribunal Supremo o una Corte Suprema de Justicia, donde es la encargada de controlar los tribunales legales de casación, de salvaguardia, para que después esos tribunales coordinen a los otros tribunales, que son lo que sería los que están encargados de administrar de forma jurídica la emisión de documentos y garantías de protección para certificar los elementos de propiedad. De hecho, señores, esto es lo que sería precisamente la estructura de la responsabilidad. En una sola palabra abarca todo. Lamentablemente, repito, la gente no le gusta este concepto. Y la gente no le gusta este concepto porque para ellos la responsabilidad le ven como si fuera mierda. Sí, mierda. Porque hoy en día vemos que los que no les gustan el concepto de la palabra responsabilidad, no les gusta velar o responder por terceros, ni menos velar ni responder sino por sí mismo, que también que consigo mismo, al cabo de unos años, por mucho que te cuides y por mucho egoísmo que te mantengas, siempre va a haber un desgaste o una distracción que te permita a ti poder desentender de la responsabilidad hasta contigo mismo. ¿De qué manera? En la salud física, en la salud mental, e inclusive en el mismo conflicto donde estableciste una separación y te juntaste con otra persona y de repente esa persona te traiciona a ti y te deja de hecho al abandono. Por mucha fuerza unificada que tú desarrolles con esa persona, va a venir un momento de quiebre, que va a venir una traición, y de esa traición es que colapsa la responsabilidad de una persona hacia otra. Por ende, la responsabilidad en sí se tiene que ganar mediante la reflexión de aquellos que deseen asumir lo que verdaderamente precisan al momento de tomar una asignación o un deber ante una persona o ante una institución, o inclusive hasta un criterio cuyo criterio no sea inclusive manejable o manejable, sino que simplemente ese criterio tiene que asumirse por medio de un concepto, cuyo concepto se establece por medio de la formación de esa asignación hacia lo que sería un empeño de poder responder sobre un elemento que a ti te impusieron o tú misma te impusiste o tú mismo, para lo que sería contribuir parte de la sociedad, para el desarrollo, para bien o para mal, de todo este conglomerado que ustedes ven aquí. Porque para edificar esta edificación se precisó de arquitectos, se precisó inclusive de gente que proyectara, hacer estudios de terreno, de nivelación y de estabilización, como también el tipo de viga que se tiene que emplear, el tipo de pilares para sostener las cargas, y a su vez inclusive el cálculo algebraico para poder de hecho sentar cuántas personas tienen que sostenerse en un cubículo, que sumadas a esas personas que están en el cubículo tengan que sostenerse en un piso de elevación de una edificación. Aunque ustedes no lo crean, eso es responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad implica la vida de las personas en caso de un bombardeo o un terremoto, o peor aún, de una explosión de gas, o por ejemplo de una descarga de corriente alterna, o vamos a decir en criollo, una descarga